Quedamos entonces en la accesión. Vamos a explicar estas dos figuritas, estas dos que de repente no pueden ser tan sencillas. Ya les había pedido el favor de que me tienen que leer estos artículos. Entonces vamos a leer el artículo 719 porque vamos a explicar qué es la accesión como el aluvión. Esta es una de las clases de la accesión. Entonces vamos a proceder a leer el 719 en relación con el aluvión. Artículo 719. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o un lago por el lento o imperceptible retiro de las aguas. Listo. Dice que es en el cual la ribera de un río se vuelve más grande por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Necesito que me presten atención. Tenemos un río. Pensemos en el río Magdalena. Recuerden que al pie del río Magdalena tenemos unas riberas, unos terrenos ribereños. Es decir, unos pedazos de tierra quietitos. Dice entonces que el aluvión es una forma de accesión por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Pensemos que hay una sequía, que en el tiempo del niño es el que es del niño, sí, el niño que es el seco. Entonces se seca el agua y se retira. Y miren lo que pasa. Al secarse el agua, este terreno que fue por el lento e imperceptible retiro de las aguas se denomina aluvión. Es decir, que la ribera del río, aquí la ribera del río, se crece, se amplía. Miren, hagámoslo de este lado. Este era el espacio ribereño, pero si se seca el agua, bien, ¿qué va a pasar? La ribera del río crece. Esa es una forma que se denomina aluvión, la que acabamos de leer del 719. Ahora veamos la abulsión. La abulsión como forma de accesión que la encontramos nosotros en el artículo 722. Artículo 722. Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevarse. Pero si no reclama dentro del subsiguiente año, lo hará suya el dueño del sitio al que fue transportado. Perfecto. Y otra vez estamos hablando del agua. El aluvión y la abulsión son de río. Pensemos entonces lo siguiente. Como nosotros aquí en nuestro país, Colombia, tenemos riberas de los ríos, pensemos lo siguiente, la abulsión. Viene ahora un río por aquí y hay casas que son construidas muy cerca al río, en las riberas de los ríos. Cuando se crece el río, en algunos momentos, no en todos, no es la regla general, es tan fuerte el crecimiento de agua que desprende un pedazo de tierra y se lo lleva a otro predio. Entonces pensemos lo siguiente. Aquí esta casita queda al pie o muy cerca a la ribera del río y por aquí queda otra casa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se crece el río, miren que este terreno es de esta finca, pero se creció el río y se llevó este pedazo de tierra. Lo desplaza la fuerza y lo pega en este lado. A eso se le llama abulsión. Para aterrizar esta idea, imagínense que hace 1000 años mi abuelita, cuando estaba en vida, tenía una finca en Fusagasugá y la finca quedaba cerca a la ribera de un río. Cuando se crecía la quebrada, hay veces les llegaba un pedazo de tierra del vecino, pero otras veces se llevaba un pedazo de tierra. Dice entonces la ley, nuestro código, como acabamos de leer, en relación con la abulsión, el 722,
que esta persona que perdió este pedazo de tierra puede reclamar su tierra en el término de 1 año, 12 meses. Pero esto es lo que dice la norma. Hoy es más difícil alegar la pérdida de este pedazo de tierra, ¿sí? ¿Cómo se iniciará ese proceso? Se iniciará como un proceso por la vía ordinaria, como un proceso para recuperar el pedazo de tierra, pero nos toca agotar unos requisitos. Primero, un requisito policivo para la protección del dominio. Entonces, hoy estas figuras, debemos recordar nuevamente nuestro código 1887, pese a que están ahí en nuestro código, están como en desuso, ¿correcto? Pero esas dos eran las que son un poco más complicadas en relación con la accesión. La primera abulsión, recuerden que es por el lento e imperceptible retiro de las aguas que se crece la tierra. Y la abulsión es cuando hay crecimiento de agua, se lleva un pedazo de tierra y lo transporta a otro lugar. Ahora veamos los otros tipos de accesión. Hemos dicho entonces que vamos a ver la formación de islas, que tiene que ver también con lo que es accesión, del artículo 677. Formación de islas. 677. Artículo 677. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios. Exceptúese las vertientes que nacen y mueren dentro de la misma heredad. Su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. Listo. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando hablamos de la formación de islas, nos está hablando que los ríos son los bienes de la Unión y que cuando nosotros tenemos vertientes o nacimientos de agua, estos le pertenecerán al dueño del predio. No obstante, cuando nosotros tenemos ríos, veamos en la formación de islas 677, dice lo siguiente, y lo debemos entender así. Cuando nosotros tenemos un río que atraviese por nuestro predio, tenemos 2 casas, si encontramos un nacimiento de agua aquí, en este predio, este nacimiento de agua va a ser de el señor A. O si encontramos un aljibe, nacimiento de agua en un pozo, en un terreno, este nacimiento de agua va a pertenecer al señor B. Pero ¿cómo se forma una isla? La isla se va a formar también por el lento e imperceptible retiro de las aguas y queda vacía un pedacito de tierra. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos esta formación de islas, debemos ir al 724 de nuestro Código Civil para que aterricemos esa idea. ¿Qué nos dice? 724 y 725. 724. Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de este que permanentemente quede en seco, accederá a las heredades contiguas con el terreno de aluvión en el caso del artículo 720. Perfecto. Y entonces ahí nos está diciendo que si se desvía el curso del río, pueden los propietarios riberanos volver a formar el respectivo cauce del río. No obstante, nosotros debemos pensar pensemos en el altiplano cundinamarqués.
¿Cómo creen ustedes que riegan las lechuguitas, las habichuelas, las espinacas, pues del río Bogotá, queridos míos? ¿Para qué y por qué se hacen en el río Bogotá? Porque esa agüita sirve para que esas verduritas que nosotros nos comemos, por eso tienen que lavarlas muy bien, aprovechen ese curso, ese cauce del agua, nos guste o no, pero esa es una de las verdades que tenemos en nuestro país. Y entonces estos pueden volver al al cauce del río y volverlo otra vez a su lugar. El 725. Artículo 725. Si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas accederán a las heredades contiguas, con en el caso del artículo precedente. Veamos qué significa esto. Pensemos que este río es absolutamente caudaloso, pero que dentro de la fuerza que tiene el río, movió una piedra tan grande que este río gigantesco fue necesario y se dividió en dos. Y dejó también, vean, creció tanto, esto se llamaría, ¿cómo se llamaría esto? Aluvión o abulsión. Aluvión, perfecto. Y se bifurcó, bifurcación del río. ¿Y aquí qué quedó? Pues un pedazo de tierra. ¡Auch! Y entonces con ese pedacito de tierra, ¿qué va a pasar? Aquí queda la tierra. Esto prácticamente que sería la formación de una isla. ¿Y será que las personas pueden acceder a ese terreno, a ese pedazo de tierra? Sí. El código nos acabó de decir que sí. Las personas pueden aprovecharse económicamente de ese pedacito de tierra, es decir, que pueden plantar aquí. Pero lo grave sería es que el río vuelva a su curso. ¿Qué va a pasar con la siembra de los cultivos que hicieron? Pues los perdieron. Por eso, las dos heredades, los propietarios riberanos, pueden perfectamente acceder a ese pedacito de tierra que ha formado prácticamente una isla, ¿correcto? Veamos entonces la otra forma de accesión, que sería la adjunción. La adjunción es otra forma de accesión que nosotros encontramos en el artículo 727. Adjunción 727.